Hasta luego. Volvemos al escenario local. Bueno, Argentina electoral. Estamos con uno de los hombres de mayor confianza del precandidato o candidato a presidente Alberto Fernández. Guillermo Nielsen, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Un economista respetado que debió, bueno, afrontar responsabilidades muy grandes en la economía argentina cuando negoció los acuerdos con el FMI allá por 2003 durante la gestión de Duhalde y después de Néstor Kirchner. Así que, bueno, es un hombre experto en estas lides de gestionar parte de la economía de un país difícil como Argentina. Guillermo, esta fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, la idea es que el nombre de Alberto Fernández aporta moderación. ¿Usted también es una especie de herramienta del discurso económico moderado dentro del Frente de Todos? Yo no usaría la palabra herramienta, me parece que no es la palabra adecuada. Yo tengo una relación y venimos conversando de hace mucho tiempo y yo entiendo que soy moderado. Tanto en economía como en política. Así que desde ese punto de vista, bueno, hay percepciones, ¿no es cierto? Todo esto. ¿Qué quiere decir moderado en economía? Moderado en economía quiere decir que no estoy en la polaridad extrema de la izquierda ni del liberalismo a ultranza, porque además son cosas que han hecho muy mal a la realidad argentina, las dos. Las dos han sido muy dañinas y muy recientemente. Así que... Cuando dice que no está en la modalidad extrema de la izquierda, ¿usted puede identificar la izquierda con el kirchnerismo o el kirchnerismo es otro modo de ir a un extremo? No, hay una parte, concretamente, el ministro de Economía simboliza la izquierda extrema en materia de política económica. El ex ministro de Economía. El ex ministro de Economía. Axel Kicillof. Sí. De la misma manera que Federico Sturzenegger es una especie de símbolo de la derecha libérrima en Argentina, ¿no? Más allá de algunas cosas que no cuadran, cada una de estas cosas, por supuesto, hay que tomarlas con cierta... Entiendo. Como, es para ordenar un poco el panorama conceptual. Esto que usted me está pidiendo. Ahora, entonces, en ese punto coincide con el precandidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto, que cuestiona a Axel Kicillof por su adhesión al comunismo, según Pichetto. Bueno, yo no puedo comentar eso. Yo le tengo un profundo respeto al senador Pichetto, creo que es un gran profesional de la política, un gran profesional, realmente un hombre muy valioso. Es muy interesante escuchar sus palabras y leerlo, y le he estado prestando mucha atención. Tengo una declaración interesante suya del año pasado, de julio del año pasado, en una entrevista a Perfil del colega Julián de Imperior, que dice así: los desvaríos de la política económica que comenzaron en el gobierno de CFK, especialmente en el segundo gobierno, y no fueron resueltos en los primeros años de Cambiemos, han minado la confianza, que es el instrumento fundamental de la política económica. ¿Cuáles fueron los desvaríos de esa política económica del segundo gobierno de CFK, a lo que usted se refería? Concretamente un exagerado atraso tarifario, una política monetaria totalmente desvinculada de la parte real, de la política real, que llevó a una inflación reprimida muy alta, a una pérdida de reservas y a la imposición del cepo cambiario, que fue absolutamente negativo, ¿no? ¿Por qué usted, que es una figura que se define como moderada, racional, confía en que una fórmula que lleva a la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta y sigue teniendo un rol clave porque es la dueña, entre comillas, de una voluntad de votantes muy importantes para el Frente de Todos, ¿por qué confía en que ese estilo de liderazgo económico no va a volver y va a sobreponerse a la voluntad de Alberto Fernández más moderado? Yo les diría lo siguiente: cuando Cristina Fernández en su gobierno estuvo rodeada por gente con capacidad, hizo cosas muy significativas y muy importantes y las hizo bien. Por ejemplo, el tema Vaca Muerta, que hoy está cada día más claro que es una gran esperanza para Argentina. Bueno, eso se inicia con Miguel Galuccio como presidente de YPF y con Cristina Fernández firmando el decreto, muy criticado en ese momento, posibilitando
que YPF pudiese aliarse con Chevron para hacer la primer gran experiencia de fracking en Argentina, que es la base de toda la extracción de petróleo y gas no convencional. O sea, cuando Cristina estuvo rodeada de gente capaz y que además le supo explicar las cosas, Cristina se ha manejado con absoluta racionalidad. Eso es, y le estoy dando un ejemplo muy concreto e ineludible. Pero el presidente va a ser Alberto Fernández. Y Argentina es un país presidencialista. Yo confío y creo que las cosas realmente van a entrar por un sendero de moderación, de producción, que le hace mucha falta a la Argentina. En este momento la situación económica del país es realmente muy, muy mala para muchísima gente. Eso hay que cambiarlo. Hay toda una herencia que va a dejar este gobierno que es bastante compleja y bueno, va a haber que pilotearla, ¿no es cierto? Hay en la discusión actual, en el debate actual, hay una idea de que el primer kirchnerismo, el de Néstor Kirchner, fue el mejor kirchnerismo posible. Porque tuvo los mejores resultados, sin duda. Bien. Ahora, ¿qué problema tuvo ese primer kirchnerismo para que esos resultados no fueran sustentables? Y le planteo esta hipótesis. ¿Puede ser que la voluntad de perpetuar el kirchnerismo en el poder, en este caso poniendo la alternancia de la expresidenta como figura que sustituía a Néstor Kirchner, a dedo, además todo esto, puede haber complicado la racionalidad económica? Es decir, ¿la voluntad política de perpetuar el kirchnerismo en el poder complicó la sustentabilidad de ese proyecto? Hubo indudablemente un alejamiento de lo que fue la primera presidencia de Néstor Kirchner en materia de política económica. Y no hubo la habilidad de aprovechar el mejor momento en materia de términos del intercambio para Argentina. Eso es así. Yo no estaba en el gobierno en ese momento. Recordemos que nos fuimos en noviembre, fines de noviembre del 2005, incluso antes del pago al Fondo Monetario Internacional, que no me pareció que fuera una medida acertada en ese momento. Pero bueno, yo retomo siendo embajador de Cristina Fernández cuando ella llega a la presidencia. Yo soy el primer embajador de ella en Alemania por 2 años y medio. Entonces, desde ese rol me parece que estoy un poco limitado en cuanto a las respuestas que pueda dar. ¿Por qué no estaba de acuerdo con que se pagara en ese momento al FMI? Porque me parece que no era lo correcto, porque estábamos en medio de un proceso de reestructuración total de la deuda. Nosotros habíamos reestructurado lo que se llama la deuda privada, o sea, los bonos en poder de fondos de inversión, de particulares, etc. A eso le sigue el Club de París. Claro. Yo tenía fecha para empezar a negociar el Club de París en enero del año 2006. No lo hicimos, no empezamos a negociar en diciembre por la modalidad de negociación del Club de París. En el Club de París, cuando uno empieza una negociación, no para hasta que no se cierra. Puede llevar una semana, 10 días, lo que fuera, pero no para. O sea, para la cosa lógica, ¿no es cierto? Para ir a dormir, pero es un proceso continuo. No lo hicimos en diciembre porque era un mal mes, y es un mal mes para una cosa que no está tan definida temporalmente, ¿no es cierto? Entonces teníamos fecha para enero del 2006 para negociar y cerrar el Club de París. Imagínense todo el dinero que se hubiese ahorrado la República si hubiésemos hecho eso bien y negociado ante todo con Club de París. Ahora, esa decisión de cerrar antes esa negociación, ¿es una decisión de instrumentalización política de la economía o de gesto simbólico? Bueno, terminamos con el Club de París, terminamos con el FMI y somos independientes. No, la independencia es algo bastante más complejo. Ningún país es totalmente independiente, somos países interdependientes. No, la lógica cuando uno reestructura deuda es primero la deuda privada y después Club de París, que es la deuda de los organismos públicos, de los bancos Eximbank, los bancos que estimulan las exportaciones y que se rigen por ciertos rituales. La lógica era, una vez terminada
la negociación de la deuda pública a la deuda privada, pasar a negociar la deuda con el Club de París. Y eso quedó boyando muchos años, Claro. ya no recuerdo si no fueron 10 años o algo por el estilo, y eso fue muy negativo para la Argentina porque excluyó a la Argentina de un financiamiento muy barato para maquinaria y equipos. Por ejemplo, se compraron y se pagaron al contado turbinas Siemens, que son piezas realmente muy valiosas, sin crédito. Claro. Todo eso se podría haber evitado estando al corriente con el Club de París y Claro. haberlo pagado en 15 años. Claro. La idea de que el exministro Axel Kicillof sea precandidato con chances muy parejas de ganar la provincia de Buenos Aires, ¿le resulta inquietante para una economía y una situación tan compleja como la de esa provincia? No, inquietante no. Inquietante no es la palabra. En fin, veremos los resultados, veremos qué es lo que pasa. En todo caso, el contraste de la historia no puede ser mayor, ¿no es cierto? La provincia de don Juan Manuel de Rosas, ni más ni menos, para ir ahora a un candidato muy fuerte como es Axel Kicillof. Pero en términos de la gestión económica, usted fue muy crítico de él. Entonces, digo, No, ¿se lo imagina gestionando una provincia con la complejidad de la provincia de Buenos Aires? Bueno, hay cosas que las veremos en acción, ¿no es cierto? Es una provincia importante. De todas maneras, la gestión económica provincial tiene sus limitaciones. Es como, digamos, Macri gestionó, nos costó mucho, pero gestionó razonablemente bien la ciudad de Buenos Aires, lo mismo que Larreta. Nos salen carísimos. Argentina tiene las patentes, por ejemplo, algo que nos llega a todos prácticamente, las patentes más caras de América Latina. Y si las pone con Estados Unidos, todavía mucho más caras. Entonces, pero han hecho una buena gestión. El problema es el salto, ¿no es cierto? Pasar de una gestión local a una gestión nacional. Claro. Es un salto cuántico importante, ¿no? Y está muy claro con la gestión de Macri. Guillermo, se debatió mucho el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea, que recién, bueno, comienza el detalle, ¿no? La letra chica, a analizarse y a ver si se obtiene la aprobación. Parte del kirchnerismo se resiste a la apertura de mercados y concibe el comercio internacional y el juego de exportaciones e importaciones casi como una afrenta a la independencia de un país o a la soberanía. ¿Cómo lo ve usted? A ver, vamos desde el principio, si tenemos tiempo, voy a tratar de ser muy breve, pero esto lo iniciamos el embajador Diego Guelar y yo hace más de 30 años. Lo iniciamos, se había ido anticipadamente Raúl Alfonsín, asume Menem y muy rápidamente Guelar es designado embajador ante la Comunidad Europea. Yo era en ese momento el ministro consejero encargado de las negociaciones agrícolas, tanto en la comunidad como en el GATT en ese momento. Son siglas que ya no existen, ¿no es cierto? Pero en ese momento yo me encargaba de eso y en el brainstorming inicial con el embajador Guelar, que hoy es embajador en China y desde el principio está con Macri, nos pide ideas y yo le planteo la idea de hacer un convenio entre dos zonas de integración, como es la Comunidad Económica Europea y el Mercosur, que tampoco tenía tanto tiempo de rodaje, ¿no? Ahora, Guillermo, el candidato Alberto Fernández lo planteó que podía ser una tragedia este acuerdo. No, yo no creo en eso. Creo que por ahí lo que hubo, y esto sí estoy convencido, hubo una pésima presentación del tema de parte del gobierno, porque el gobierno lo puso esto en sintonía electoral. Y esto es una política de Estado. Todos los presidentes, desde Carlos Menem, que firma el acuerdo en Madrid en 1995, que es el puntapié inicial de la negociación, y salvo el interregno de Ramón Puerta, o sea, a finales de 2001, hasta que Duhalde estabiliza la situación, todos los presidentes, incluyendo Néstor Kirchner, Cristina Fernández, todos en distintas visitas a Europa
o Sí, sí, recibiendo, dieron algún todos paso en ese sentido. dieron un paso en este sentido. Esto es una política de Estado. Bueno, pero así como el gobierno lo usó electoralmente, Alberto Fernández se resiste también electoralmente al acuerdo, Bueno, ¿no? vean, yo no sé si es tan así. La verdad que no he tenido la oportunidad de Las charlarlo a fondo con declaraciones él. se mostró muy reacio. Sí, yo vi alguna declaración, pero ¿qué nos dice la teoría económica? ¿Y qué nos dice la práctica económica? Estas cosas son muy beneficiosas, Claro. muy beneficiosas. ¿Cuál es el drama cubano? Está El drama cerrado. cubano. No nos dejan comerciar con Claro. Estados Unidos. El bloqueo americano no nos deja crecer. Bueno, Claro, pide apertura de fronteras. Claro. Claro. Entonces, acá hay una cosa muy importante. Esto es un paso importantísimo, no hay vuelta atrás. Vienen 2 años de negociaciones sectoriales. La Unión Europea tiene una gran gimnasia negociadora y una gimnasia todavía más fuerte en cuanto a la asignación de incentivos fiscales para las adaptaciones de los sectores que van a salir perjudicados, porque siempre hay ganadores Sí, por y supuesto. algunos perjudicados. La Argentina no tiene esa gimnasia. Hubo un muy buen trabajo negociador de los sectores jóvenes de la Cancillería, esto hay que destacarlo, que han mantenido la llama viva de esta posibilidad, y me parece que el gobierno que venga, cualquiera sea su signo, va a tener un trabajo muy fuerte los 2 primeros años para que este acuerdo realmente sea positivo. De ganar la fórmula de Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández, y usted, si fuera ministro de Economía, alentaría que se apruebe el acuerdo. Yo no quiero alentar la idea de que yo soy el ministro de Economía. Esa es una creación periodística que yo no suscribo. De una hipótesis, digo, como hipótesis. Bueno, como hipótesis, Bueno, como hipótesis. En esas relaciones de confianza. La Argentina tiene que ponerse en marcha. La Argentina tiene que exportar más. La Argentina tiene que salir de esta mediocridad Pero parte del económica kirchnerismo asfixiante. habla de un mercado que hay que pensar en el mercado interno y olvidarse de las exportaciones. Yo no. Usted no. ¿Y No. cómo escucha Alberto Fernández sus maneras de concebir estos temas? Bien. Lo veremos en los hechos. Pero en eso no me meto. Pero Cada uno tiene libertad de opinión. Pero digo, el hecho de que usted sea la figura que, por ejemplo, va al precoloquio de IDEA en nombre de Alberto Fernández, ¿es un síntoma de que esas son las ideas de Fernández? ¿De que está pensando en las exportaciones? ¿De que quiere el acuerdo con la UE? En lo que ahí no discutimos, en Vaca Muerta hablamos de Vaca Muerta, hablamos de la gran posibilidad y lo que representa Vaca Muerta, y di algunos hints, algunas ideas de lo que estamos trabajando desde hace ya muchos meses, que va a ser un nuevo marco regulatorio para Vaca Muerta y para las formaciones no convencionales de la Argentina, que va a poner en pie de igualdad competitiva con Permian, con la más importante. Permian y Marcellus son las 2 más importantes formaciones no convencionales en Estados Unidos. ¿Hoy está en desventaja Vaca Muerta? Absolutamente. ¿En qué sentido? En varios sentidos. Impositivo, financiero por ser parte de Argentina, por ser cosas que se llevan a cabo en Argentina, entonces el riesgo país afecta, pero impositivamente Vaca Muerta, que es un lugar de la batalla global del petróleo y del gas mundial, no puede estar pagando los impuestos que está pagando, no puede tener una reglamentación contable que penalice la inversión y el flujo de fondos como lo tiene hoy en Argentina. Tiene que estar competitivo, insisto, con Permian y con Marcellus, equivalente. Guillermo, otro debate, otra matriz ideológica que se superpone a las cuestiones económicas es el debate de si los impuestos hay que bajarlos o subirlos. ¿Hay que bajar o subir impuestos Hay en que Argentina? bajarlos, hay que bajarlos. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha los recursos que están sofocados en Argentina y que el país crezca y tener menos impuestos. El principal problema de la Argentina hoy para las empresas es cumplir con la FIP, es cumplir con ARBA, es cumplir con el frente fiscal. Tenemos una fiscalidad absolutamente excesiva que no permite que el país vuelva a crecer. En estas condiciones no volvemos a crecer. ¿Déficit cero o gastemos un poco, aumentemos el déficit, pero hagamos crecer a la Argentina? No, el déficit tiene que estar equilibrado siempre. Equilibrado es cero. Equilibrado es 0 y este gobierno no llega al 0.
Este gobierno va a terminar este año con 1,5. ¿Cómo se llega al déficit cero sin ajuste? Porque Alberto Fernández dijo que no quiere ser el presidente del ajuste. No, por supuesto, ningún político quiere ser el presidente del ajuste. Pero cuando hay que hacerlo, empecemos ¿se hará? empecemos con Macri, que venía a un nivel altísimo de gasto público y lo aumentó más todavía. Bueno, ¿qué pasa a partir de si gana la fórmula Fernández-Fernández? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja esa situación? Bueno, ¿Cómo se hace déficit cero sin ajustar? algunas cosas necesariamente se tienen que pulir. Hay que evitar los gastos superfluos, hay que hacer una reorganización muy fuerte del Estado. Pero hay cosas que van a estar en la agenda de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, como es la reforma previsional, y miremos lo que está pasando en Brasil ahora, no por el fondo, sino por Brasil. Hay cosas que son de la lógica económica, o sea, el primer rubro de gasto del sector público son las pensiones y jubilaciones. Claro. Entonces, ese es un tema ineludible. ¿Cuál es la idea? La idea es muy audaz y es poner en marcha plenamente vaca muerta. Nosotros necesitamos que a la soja argentina, que ya no vale $649 la tonelada como valía en 2012, que a la soja se le sume el petróleo y el gas. Y eso es perfectamente posible. En términos de exportaciones. En términos de producción, en términos de exportación, en términos de inversiones. Eso se puede hacer. ¿Retenciones a la soja o bajarlas, sacarlas? Porque volvieron. Las retenciones nunca son un buen impuesto. Las empresas pagan impuesto a las ganancias. Las retenciones son realmente absolutamente abusivas. Pero destaquemos también que este gobierno le puso retenciones a todas las exportaciones. Fíjense las noticias de estos días. Le bajó 1 peso por dólar la retención de 4 pesos por dólar que tienen las exportaciones regionales. Esto es inédito, pero bueno, con la complacencia mediática con que cuenta el gobierno, es como que no pasa nada. Y no es así. La relación única que desarrolló este gobierno con el FMI, que le permitió intervenir en la banda de flotación, aunque el dólar no la supere el techo, ¿va a poder ser continuada en el caso de una eventual presidencia de Alberto Fernández? Hay, digamos, la última modificación que se hizo, a mí me parece que estuvo, desde el punto de vista técnico, fue correcta. Pero yo intuyo que hay un mérito muy grande del Banco Central en esto. Mérito. Hay un mérito del Banco Central, que venía con un esquema durísimo, monetario ultranza, bastante avejentado, ¿no?, en términos de lo que es el diseño de política económica, y han logrado algo que objetivamente está funcionando mejor. Ahora, acá hay 3 factores que vamos a tener que ver. El primer factor es qué pasa con el riesgo país. ¿Con qué riesgo país se entrega el gobierno? Ahora bajó unos 100 puntos, ¿no? Más de 100 puntos. Sí, pero necesitamos que el riesgo país idealmente se tendría que entregar en 600, 550 en diciembre. Yo no creo que ocurra eso. ¿Qué pasa con la inflación? No podemos tener inflación del 2,5% de base. Tercero, y yendo al mercado cambiario concretamente, que es el origen de la pregunta, por un lado estamos liquidando la cosecha gruesa, que es la importante desde el punto de vista de ingreso de divisas. Y por otro hay también la venta diaria, la licitación diaria de $60 millones del Fondo Monetario Internacional. Esto el próximo gobierno no lo va a tener. Claro. No lo va a tener. Entonces, ahí tenemos que ver. ¿El próximo gobierno de Alberto Fernández o el próximo gobierno de Mauricio Macri? Del que fuere. ¿No lo puede renegociar Mauricio Macri? ¿No tiene chances de eso? Pero no entrada, no se renegocia de entrada. Ninguno de los dos. Eso va a llevar un proceso. El problema con el Fondo Monetario es especialmente lo que está previsto pagar en 2021 y 2022, que es absolutamente fuera de las realidades argentinas. Pero bueno, esas son cosas negociables, esas son cosas que se pueden negociar. Pero no me quiero ir de la respuesta que estaba hilvanando. O sea, acá tenemos que ver con cuántos dólares de reservas líquidas entrega el gobierno
Mauricio Macri y con cuántos pesos en la tesorería entrega el gobierno Mauricio Macri. Esta es la clave. Riesgo país. ¿Cuántos dólares? ¿Cuántos pesos? Sí. Y ahí recién vamos a poder poner precisiones mayores en todo esto. Hoy hablar de esto es hablar ¿Está de cerca pajaritos de colores. de entregarlo con un caudal de dólares y de pesos razonable para una próxima gestión? Yo creo que no. Yo creo que no. Este gobierno se benefició de la política de Trump y el favor de Trump, que les adelantó fondos que debía recibir el gobierno entrante, se los adelantó a Mauricio Macri. El año que viene los desembolsos del fondo caen a 5.000 millones de dólares aproximadamente. Y no es lo que estaba previsto. Se le adelantó. Claro. Yo digo que el principal aportante para la campaña de Mauricio Macri es el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué sentido? En el sentido que pone los dólares. Para mantener estable el Para dólar mantener o a la estable baja. el dólar o a la baja, para que se entusiasmen con esta brisa de estabilidad, para que se entusiasme el gobierno. ¿Cree que una pecho. vez que se definan las elecciones el dólar se dispara? Depende, depende. Yo creo que el mercado está entendiendo la posición que tiene la oposición. La oposición no ha movido el bote, ¿Qué quiere entre decir comillas. eso? Ajá. ¿Qué quiere Quiero decir, la oposición está haciendo todo con muchísimo cuidado, de manera tal de que Mauricio Macri haga su gestión hasta el 10 de diciembre. Y esto no siempre fue así. No siempre fue así. No siempre fue así, lamentablemente, ¿Por en la culpa historia. del peronismo? No sé si es por culpa del peronismo, hubo distintos matices, pero ante todo, cuando uno va a buscar responsabilidades, la primera responsabilidad es del que está gestionando. La principal responsabilidad de haber puesto al país de vuelta bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional es del presidente Macri y de su gestión de gobierno. Muchísimas gracias, Guillermo Nielsen, por No, este por intercambio. favor, a ustedes. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan.